Y el hablar de sustentabilidad y modelo productivo es volver al diálogo con los técnicos del INTA, que hace mucho tiempo vienen trabajando en el INTA Paraná, que es un verdadero referente a la hora de todos estos conceptos que debemos poner en práctica. Y es el diálogo con los ingenieros que hablan de los cultivos de servicio, aportar nitrógenos a través de las leguminosas, praderas consociadas, la vicia, todo esto que determina la incorporación y el aprovechamiento de forma natural de los nutrientes, el nitrógeno necesario. Y todo esto también pensando en la rotación de cultivos, aspectos muy importantes que seguramente los productores deberán tener en cuenta, no solamente para ser más eficientes, sino también cambiar el modelo productivo, porque en la provincia de Entre Ríos debemos tener en cuenta estos aspectos para crecer y aprovechar el potencial que tenemos. Bueno, como mediciones se han realizado varios estudios, por ejemplo, del aporte de nitrógeno, que por ahí es un dato que le interesa al productor. ¿Cuánto nitrógeno nos está aportando un cultivo de leguminosa, por ejemplo? Si, por ejemplo, una vicia, en general el porcentaje de fijación biológica que tienen estas especies es bastante constante en las distintas especies. Alrededor del 60% fija del aire, toma el nitrógeno del aire. Pero esa capacidad de aportar nitrógeno varía en función de la potencialidad productiva de la especie. O sea, cuanto más materia seca, cuanto más biomasa produce, más aporta. Porque una parte no está tomando del suelo, que eso evita el lixiviado de los cultivos antecesores, y a su vez aporta al cultivo siguiente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una vicia que alrededor, si produce, por ejemplo, 6.000 kilos de materia seca, que es un valor bastante esperable, tiene alrededor del 3% en su biomasa de nitrógeno, o sea, alrededor de 180 kilos de nitrógeno, de los cuales el 60% de eso, que son aproximadamente 100 kilos, fue tomado del aire. Entonces, eso sería lo que el productor podría ahorrarse en fertilizantes. Hay estudios realizados con distintos cultivos como antecesores de leguminosa, si hay respuestas posteriores a la fertilización, y se ha visto que con esos aportes no hay respuesta a la fertilización, digamos. O sea que sí, que efectivamente, siempre y cuando hablemos de un maíz tardío, que son aquellos maíces que se siembran en diciembre. A diferencia de cuando uno piensa en un maíz de fecha temprana, que ahí el tema hay que evaluarlo muy bien, porque sabemos que, por ejemplo, en el tema de cultivos de servicio, podemos sembrar los cultivos con sembradora en la línea, o también existen las sembradoras al voleo. Lo que nos permiten esas sembradoras es anticipar la siembra. Entonces, para un maíz de primera, nosotros deberíamos anticipar la siembra, si venimos de una soja, por ejemplo, para poder darle capacidad de crecimiento a ese cultivo. Entonces, muy pocos productores están realizando cultivos de servicio, por ejemplo, de vicia, como antecesor de maíz de primera. Y esa es una línea que estamos evaluando ahora para ver si efectivamente ese nitrógeno que alcanza a captar el cultivo de vicia se aporta realmente al cultivo de maíz. La incógnita es si efectivamente en un maíz de primera, que tiene un ciclo diferente, las tasas de mineralización son distintas al de un cultivo de maíz de tardío, si ese nitrógeno se entrega dentro del ciclo de cultivo o queda remanente para un cultivo posterior. Podemos decir entonces que, en base a la experiencia generada hasta el momento, los cultivos de servicio de leguminosa estarían aportando, considerando unas producciones alrededor de 6.000 kilos de materia seca, alrededor de 180 kilos de nitrógeno al cultivo de maíz posterior en maíces de fecha tardía. Hasta el momento no desconocemos si efectivamente eso se puede diferir a un cultivo de maíz temprano.